Bueno, acerca de los números naturales, nosotros sabemos un montón de cosas. Por ejemplo, que con ellos podemos contar elementos de la vida cotidiana, podemos cardinalizar conjuntos, se llama, es decir, contar cuántas bolitas, cuántas figuritas hay, cuántos alumnos en un salón y expresarlo mediante la utilización de los números naturales. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a hacernos otro tipo de preguntas y empezamos a ver que los números naturales no tienen suficientes herramientas como para responder? Por ejemplo, si nosotros le preguntáramos a los números naturales, estamos haciendo una metáfora, ¿no? ¿Cómo escribir que la temperatura pasó a 3 o a 10 grados bajo cero? Si todos los números que nosotros escribimos con el conjunto de los números naturales puede partir desde el cero, aunque no todos están de acuerdo que el cero forma parte de los números naturales. Nosotros, para los fines de esta clase, vamos a asumir que sí, que es parte de los números naturales. Hacia la derecha van el 1, el 2, el 3, y de ahí podemos decir hasta infinito. Esos números no me permiten expresar que la temperatura bajó de cero, porque me permite expresar sí que la temperatura está por encima de 0, 1 grado, 2 grados, 3 grados, etc. Pero ¿cómo haría yo para escribir esto? Que la temperatura pasó a ser de 3 grados o de 10 grados por debajo del cero, es decir, estamos con mucho frío. Ahí nuestro conjunto numérico, el conjunto de los números naturales, va a tener problemas para expresar esta realidad. No se olviden que la matemática lo que intenta es expresar lo que pasa en la realidad en forma numérica, en forma lógica. Bien, a esto entonces no lo va a poder expresar adecuadamente. Si se fijan en este pequeño gráfico que hice yo aquí, vamos a tener una montaña, el nivel del mar que decimos que es 0, y de ahí para arriba 10 metros, 20 metros, 30, 40, 100 metros. ¿Cómo haría yo para expresar a través de la numeración natural, de los números naturales, que tengo un submarino que está por debajo de la línea del mar, es decir, por debajo del cero? Ahí se me vuelve a complicar con los números naturales. No puedo expresar una cantidad que que esté a la izquierda del cero, vamos a llamarlo por ahí para poder empezar a comprender este problema. Todos los demás sí podría. Hay valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 y 100 y más que nosotros consideramos valores positivos, sí los podría expresar con los números naturales. Pero, por ejemplo, si hablo de las profundidades del mar, si hablo, por ejemplo, de una disminución de temperatura, como había marcado anteriormente, se me complica. Supongamos que una familia tiene problemas económicos y en vez de tener sobrante de plata, vamos a decir que se endeudó y está debiendo 20.000 pesos. ¿Cómo hago yo para expresar esa deuda con los números con los que cuento, con los números naturales? Y ahí se me vuelve a complicar. Entonces, los números naturales hay cuestiones que no las pueden explicar. Por ejemplo, estas tres preguntas. ¿Cómo expreso la temperatura, que es menor que 0? ¿Cómo expreso una profundidad, que es por debajo del 0? ¿Cómo expreso una deuda? En mi haber tengo, en vez de tener dinero a favor, tengo dinero en contra. Y ahí se me va a empezar a complicar. Esa es una. Supongamos, vamos a llamarle, estos son los casos A. Estos tres casos que estuvimos planteando, le vamos a llamar casos A. Vamos a recordarlo así. Casos A son esos tres que yo estuve mencionando. Pero supongamos que tenemos esta otra posibilidad, esta otra situación. Vamos a ponerle caso B. Nosotros sabemos que en el conjunto de los números naturales, esta resta está definida. 5 menos 3, no tengo ningún problema y voy a encontrar que a 5 le saco 3 y me queda 2. Pero el inverso, es decir, si yo en vez de tener que restar 5 y 3 tengo que restar 3 menos 5, voy a decir que tengo una indeterminación, es decir, yo no le puedo dar respuesta a esa resta en el conjunto de los números naturales. Así que tenemos dos grandes casos para expresar. Los casos A, que se expresaron al principio del video, y el caso B, que tiene que ver con una resta. ¿Cuál es la propuesta de la matemática en este caso? La propuesta de la matemática va a ser ampliar los conjuntos de los números.
nosotros asumíamos que el 0 podría considerarse dentro de los números naturales. Para allá vamos a tener todos los que se llaman positivos, es decir, los que nos permiten expresar cantidades, para entenderlo con cierta claridad. Entonces tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3, hasta el infinito. Vamos a llamarle a todos esos positivos. Pero no podíamos expresar cantidades o realidades que se expresaran o que necesitaran ser contadas antes del 0, a la izquierda del 0, menores que 0 en cuanto a ubicación. Vimos que el nivel del mar era un caso, la temperatura por debajo de 0 era otro caso, la deuda de una familia era otro caso. ¿Cuál es la respuesta que va a dar la matemática? La matemática va a hacer surgir unos números que se llaman números negativos. Entonces, nos venimos hacia la izquierda del 0. Vamos a prolongar esta recta numérica. Le decimos recta porque no tiene ni principio ni fin. Si tuviera principio y fin, no le llamamos recta. En este caso es una recta. Y vamos a ver que así como tenemos el 1 a la derecha, tenemos el menos 1 a la izquierda del 0. Como tenemos el 2 a la derecha, tenemos el menos 2 a la izquierda del 0. Como tenemos el 3 a la derecha del 0, tenemos el menos 3 a la izquierda del 0. Por lo tanto, podríamos decir que lo único que hicimos fue ampliar con los opuestos. Cada número natural va a tener un opuesto negativo. A eso, a esta nueva cantidad de números, en matemática le vamos a llamar enteros. Entonces decimos que tenemos un nuevo conjunto numérico que asume a los naturales, pero los amplía, incorporando el 0 por supuesto, pero los hace más grandes. Ahora no solamente tenemos los positivos, sino que tenemos también los negativos. Veamos cómo le damos respuesta a las primeras preguntas. A las primeras preguntas que nosotros nos habíamos hecho. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para escribir que el frío pasó a ser 3 grados menor que 0 o 10 grados menor que 0? Bueno, muy fácil. A esa pregunta decimos que hace menos 3 grados. O que hace menos 10 grados. O que hace la temperatura que haga falta expresar. En el caso del submarino, ¿cómo hacemos para expresar que el submarino estaba a 300 metros por debajo del nivel del mar, que consideramos 0? En el caso del submarino vamos a decir que el submarino, yo voy a hacer un pequeño dibujito para no volver a escribir, supongamos que este es el submarino, se encuentra a menos 300 metros de profundidad o por debajo del nivel del mar. ¿Qué pasa en el caso C? La familia que había contraído deudas por problemas económicos y que en vez de tener 20.000 pesos juntados, guardados, ahorrados, está por debajo de 20.000 pesos. Está debiendo 20.000 pesos. Vamos a decir que esa familia tiene en su haber menos 20.000 pesos. Entonces, ¿qué nos permitió ampliar el conjunto numérico, digamos, desde los naturales hasta los enteros? Nos permite resolver algunos problemas de este tipo. Y nos quedaba uno más, que era el caso B, que el caso B era la resta. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba si yo tenía que restar 3 menos 5? Si yo tuviera que restar 3 menos 5 en el conjunto de los números naturales, no podía. Vamos a ver cómo lo resolvemos en el conjunto de los números enteros, que abarca, que incluye también a los naturales. Vamos a poner que acá teníamos el 4 y que acá teníamos el 5. Perfecto. Vamos a ver cómo se hace para resolver. En el caso de el 3 menos 5, nosotros vamos a actuar de esta manera, como si fuera un juego. Entonces lo leemos así. Primero me dice 3. Bien, y ese 3 es un número natural. Entonces, por lo tanto, voy a contar desde el 0, 3. 1, 2 y 3. ¿Llego hasta acá? Perfecto, estoy jugando, Esto es un juego. La matemática es mucho de juego. Pero después, debajo me dice menos 5. Por lo tanto, ya no puedo seguir caminando hacia los más. Porque el juego dice, debo caminar hacia los menos. Y si recordamos, los menos están a la izquierda. ¿Cuánto debo caminar hacia la izquierda? 5. Bien, hago el camino inverso entonces.
Lo vamos a hacer con otro color para que se note mejor. Estaba parado en el más 3, pero ahora tengo que volver. ¿Cuántas partes? 5 partes, hacia donde están los menos, es decir, hacia la izquierda. Vuelvo 1, 2, 3, 4 y 5. Llegué hasta el menos 2. Por lo tanto, esta resta ahora está definida en el conjunto de los números enteros. Antes no la podía resolver en el conjunto de los números naturales. Conclusión: todos estos números, es decir, los positivos y los negativos, son aquellos a los que llamamos ahora conjunto de los números enteros. Y me permiten solucionar problemas que antes no podía en el conjunto de los números naturales. Espero que les haya sido útil, y si les gustó el video, pues no se olviden de dar un me gusta y de suscribirse al canal para recibir nueva información, nuevos videos cuando los vaya sacando.